a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes, un episodio más para compartir con ustedes, para compartir con personas realmente que aportan bastante a nuestras vidas, siempre tocando temas que nos pueden ayudar al autoliderazgo y también a ser líderes de influencia ahí donde usted se encuentra. En esta oportunidad tengo una invitada especial desde Argentina. Ella es Claudia Bustamante. Gracias, Claudia, por estar con nosotros en este episodio. Bienvenida. Gracias a ustedes, un honor, hermoso compartir. Bien, Claudita, ella es una amiga de muchos años, pero también en su país, Argentina. Ella es pastora en una iglesia, es una mujer de oración que ayuda a muchas mujeres, no solo en Argentina, sino fuera de Argentina, que están también haciendo una labor misionera, ¿verdad, Claudita? Sí, más bien movilizando la visión de Dios sobre las naciones, apoyando obreros en campo, visitándolos, menos ahora que no se puede viajar, claro. Y con un fuerte apoyo de oración y de finanzas también. Gracias, Claudita. Realmente conocemos a Claudia muy íntimamente, y también quien nos acompaña en esta mañana, Marta Ardaya, también la conoce a Claudita. Bienvenida, Martita. Ya la hemos tenido en episodios anteriores. La conocen ya ella siempre ha sido en realidad del proyecto Ellas Líderes y ahora en los podcasts un gran aporte. Bienvenida, Martita. Muchas gracias, Jimena. Un placer estar aquí. Qué linda este tiempo. Las tres nos conocemos también de mucho tiempo, y creo que va a ser una conversación no solamente entre mujeres que lideran desde donde están, sino entre amigas que pueden abrir su corazón y ser vulnerables frente a todas ustedes sin temor, y más bien para bendecirlas. En esta mañana vamos a hablar de un tema bastante sensible también, porque en esta época más que nunca tal vez hemos estado atravesando por diferentes tipos de circunstancias difíciles. La pandemia es una de ellas, y eso ha desencadenado de por sí muchas más, y ha sido muy difícil encontrar paz en medio de estas tormentas que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. Y quisiera que hablemos de esto empezando a definir paz. ¿Qué es paz para Claudia? ¿Qué significa la paz? Bueno, lo entiendo o lo vivo como un gobierno sobre cualquier situación o una revolución que uno tenga interna, y creo que no es solo un momento de invocar la paz de Dios, sino también de ir ejercitándola desde las pequeñas cosas que nos pueden desestabilizar. También ese equilibrio, y es una quietud anclada en la fe para no desencajarme, no desguañangarme. Así es. Martita, ¿qué nos dice usted? Bueno, la paz no solo es un estado, ¿no? Porque a veces pensamos que la paz es un estado emocional. Para mí la paz es una posición, porque yo ahorita estoy sentada, ¿no es cierto? Una posición. Estar en paz también es una posición. Y es también más allá de un sentimiento, es una decisión. Yo decido estar en paz. Y creo que es ahí donde más tenemos que trabajar, ¿no? Porque creo que le hemos dado mucho campo al conflicto, al desasosiego, a todas esas sensaciones dentro de nosotros, y no hemos decidido por la paz. La paz es una decisión. Y eso también me hace pensar, darme cuenta de que la paz no te la va a dar algo externo. Por consiguiente, estas definiciones o
punto que estamos tratando ahora de definir la paz, no se trata, ninguna de las dos ha dicho, me la da alguien, o me la da un gobierno, o me la da una ley, o me la da una 48 horas de encapsulamiento para no salir, para que esté en paz, porque no me voy a contagiar, por ejemplo, hablando de la pandemia, ¿no? No es algo externo. En algún momento, ¿alguna de ustedes ha buscado tener la paz en las cosas externas o buscar que alguien le dé paz? Es algo normal en el ser humano, ¿verdad, Claudia? Bueno, en las primeras instancias, por supuesto, tiene mucho que ver también que somos personas que nos gusta tocar y ver para creer, y de pronto uno tiene que correr también al auxilio de esa paz que Jesús dijo que acá sí hay aflicción, pero que Él daba una paz que podíamos enfrentar la aflicción. Entonces creo que no se puede improvisar ir a Jesús, tiene que haber un camino recurrente también para poder enfrentar, como decía Marta, es un estado, y también pensaba que la paz está dentro de la vida de fruto con Cristo, está dentro de nuestra vida con Dios. No es algo que estamos vacía y luego tenemos que salir a buscarla el día de emergencia. No funciona así, está otorgada para nosotros como parte de los recursos divinos, ¿no? Para la vida. Pero es fácil, Martita, siempre ir como primera opción a Jesús, la fuente de paz. ¿Le ha pasado que le ha sido más fácil buscar algo más concreto, más fácil, digamos, entre comillas, ¿no? Visible? Sí, Jimé, nunca es más fácil. Y es más, nosotros llegamos a entender estas cosas en la búsqueda, cuando me acerco más al Señor, ¿no? Entonces, antes de eso, por ejemplo, yo pensaba que eso no se podía controlar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo descontrola a uno, ¿no? Entonces, son verdades que la palabra le trae a uno. Entonces, además, hay una verdad, digamos, ¿no? Jesús dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. No es algo que me dice, te voy a dar, ya me dio. Wow. Es un recurso que está dentro de mí. Y de mí depende si yo activo ese recurso, si yo activo esa paz que Él me dio. Pero antes de esto, yo tengo que conocer esas verdades, ¿no? Entonces, saber que lo que viví en el pasado y viví en tiempo de crisis que no tuve paz, es porque no conocía la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, en esta libertad no es fácil. Uno tiene que ser intencional para estas cosas, para obtener y para activar. Y lo hago a través de mi voluntad y también de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en que yo tengo crisis y he tenido crisis muy fuerte, entonces tengo que ser intencional. ¿Qué me ayuda a encontrar esa paz? Yo me pongo música cristiana, me gusta escuchar. En tiempos de crisis yo me duermo escuchando la música, porque eso me saca de mi problema y me conecta con Dios. La oración, caminar también. Entonces, me pongo a veces a hacer otra cosa, porque si me quedo pensando en eso, yo sé que me va a llevar a otro terreno. Entonces, es un cúmulo de cosas que intencionalmente tenemos que hacer para activar la paz que Jesús nos dio. Gracias, Martita, por lo que acabas de decir, porque para quienes nos están escuchando, mujeres que están buscando tener paz, Martita decía, y la palabra lo dice, la paz ya la tenemos cuando está Jesús en nuestra vida. Él nos la ha dejado, pero para activar esa paz o para vivir esa paz, necesitamos realmente acercarnos al dador de esa paz. Y es un momento donde les invitamos a ustedes que nos escuchan, que quizás nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida,
Te invito a ser parte de este mi mundo de pensamientos caóticos, de donde no tengo una salida, no tengo una respuesta, porque sé que si ustedes hacen esto, van a empezar a disfrutar y a activar esa paz que en este momento que estamos hablando realmente pueda atravesar las cámaras y todo para que usted pueda tener un encuentro con la paz. La paz no es un concepto o un sentimiento, la paz es una persona, ¿no? La paz es Jesús en su vida. Así que me encanta lo que estamos hablando y compartiendo. Claudia, ¿qué más nos quisieras aportar en este asunto de definir o de vivir en realidad con Jesús, que es la paz? Sí, pensaba que toda persona que vivimos aquí en este planeta pasamos por esas circunstancias que a veces parecen tsunamis, que parece que nos van a devorar, desmantelar, perderlo todo. Y veo el recurso de la palabra. Por un lado, si tiene una vida en Cristo, debemos conocer los recursos de la palabra no como el salvavidas y después te olvidas, sino como el ancla que te puede sostener en un tiempo de tormenta. La repetición, la memorización de la palabra, escribirla. Hay una lucha también en la mente. Recuerden que todo también, antes que sea sentimiento, primer pensamiento. Y si en la mente no se ancla en un recurso de una verdad de Dios, lo que pasa es que todos queremos primero sentirlo, y en realidad el sentimiento obedece al pensamiento, ¿no? A lo que la mente y la boca declara. Yo sé lo que es tener, ¿viste? Es como el tema del pánico, el temor, un montón de cosas, y ahí tiene que confesar la palabra, conocer. Pero si no conocemos la palabra, o si hay alguien que no la conoce, justamente es la medicina que hay que conseguir. El recurso de Dios dejó su palabra de miles de años, o sea, cualquier persona que está escuchando debe tener una Biblia y buscar a Dios y lo que Dios dice en un tiempo de tormenta, en un tiempo difícil. Sí recurrimos a las personas, pero las personas podemos ofrecer algo o presentarte a alguien, que es el que tiene la respuesta para la circunstancia. También tiene que ver con personalidad, carácter y todo esto capaz, cuando uno vive en tensión permanente, quiere como la píldora de la paz. En realidad hay que corregir la ansiedad, corregir la preocupación y corregir las reacciones. Entonces uno va modelando una vida de reposo por el recurso de Dios. No se puede improvisar. Es un ejercicio espiritual también. Gracias, Claudia, por lo que estás compartiendo. Y me gustaría también ir a preguntarles a ambas sus tormentas personales y cómo todo esto que hemos hablado anteriormente se ha hecho carne en ustedes. ¿Han experimentado paz en medio de las tormentas? Bien decía Claudia que empieza no empieza en realidad en los pensamientos, y eso ya genera o desencadena emociones, palabras, reacciones, y muchas veces las tormentas quizás no son externas, muchas veces son internas, son a nivel de los pensamientos, y según el temperamento, en mi caso, por ejemplo, puedo yo estar como en un tsunami, pero creo que muy pocos se van a dar cuenta del tsunami que estoy viviendo, pero no quiere decir por eso que no lo estoy pasando y no estoy lidiando con buscar esa paz. ¿Cuál ha sido su experiencia, Martita? Una tormenta que usted nos pueda compartir en la que usted ha experimentado o ha luchado por encontrarse viviendo esa paz que Dios ya le había dado, pero que usted no sabía cómo vivirla, cómo experimentarla. Bueno, en el pasado no era que viniera una tormenta, creo que había una tormenta en mi interior. Entonces no tenía paz, tenía mucho temor, estaba constantemente en ansiedad, en aflicción, era un cúmulo de cosas, ¿no? ¿Y cuál era mi experiencia?
yo quería la paz, pero era como algo que estuviera afuera, y entonces yo me preguntaba, ¿cómo la traigo? ¿Cómo hago para que entre y me calme esto, digamos, ¿no? Entonces fue muchos años de lucha, de no conocer, y de aún estando en la iglesia yo no sabía estas verdades, ¿no? Ha sido un proceso el aprender cómo manejar esto, porque esto es algo que tampoco nos los enseñan, ¿no? Entonces, todo este caminar yo lo aprendí de niña. De niña tenía ataques de pánico y un montón de cosas que no sabía qué hacer. Cuando yo empecé a crecer y a reconocer las verdades, aunque no lo sentía, yo tuve un proceso de decidirme creer aunque no lo sienta. Porque yo solo creía en lo que sentía y la paz no la sentía. Entonces al final lo que me llevó a experimentar la paz fue creer sin sentir. No lo siento, pero si Jesús me dice esto, si la Biblia me dice esto, es verdad, porque Dios no miente. Y entonces Claudia habló de algo muy importante, los pensamientos. Nosotros debemos de cambiar los pensamientos. Entonces empecé ahí, yo tengo paz, Él me dio, yo la tengo, aunque no la sienta, yo la tengo. Y empezar y llenarte de las promesas, de la palabra de Dios, porque uno mira al mundo y el mundo no le da esperanza. Le quita su esperanza. Le quita la paz. Sí, lo único que nos da esperanza y paz es la palabra y creer en que eso se va a hacer realidad. Creer en algo inalterable, en algo que no cambia, porque la misma palabra dice que todo va a pasar, todo puede cambiar, pero su palabra permanece, ¿verdad? Pero una cosa clave que yo creo que deben de saber, ustedes tienen que creer aunque no lo sientan. Sí. Increíble. Eso es lo que hablamos en Ellas Líderes, es el autoliderazgo. Yo decido, es algo que yo debo decidir. Dios no me va a forzar a decidir, a creerle. Yo debo decidir. Claudia, ¿podrías comentarnos también en algún momento en el que ha sido una experiencia realmente encontrarte con esa paz en algún momento de tormenta, algún momento crítico? Sí, en varias situaciones también. Creo que físicamente, emocionalmente tenemos el impacto de una situación de nervios o de desesperación. No somos inmunes a no experimentar eso. El tema es tener pronto el recurso, saber cómo corremos. Mayormente la gente dice, qué paz, porque no hay nada ese día. Entonces paz no es ausencia. Justamente paz es una palabra que interviene cuando hay conflicto. Está creada para una situación de conflicto. La paz no es ausencia, ¿sí? La gente confunde. Es experimentar reposo, quietud, confianza en medio de la situación. Ahora, seamos también, coherentes. En este momento estamos charlando las tres, no estamos en una guerra, no estamos en un incendio, no estamos... hay una paz cuando estamos hay una paz capaz emocional, cuando estamos así como ahora, como lindas, bendecidas, quietas. Y la paz de verdad de Jesús va a venir en esos momentos donde escapa a nosotros el control de las cosas. Tuve diferentes situaciones, desde mi bebé recién nacido, salir a internarlo porque se moría por ahogo, por asfixia, y tener solo el recurso de Dios sobre la medicina inclusive, ¿no es cierto? No, después recuerdo cuando me avisaron por teléfono que mi esposo estaba en estado crítico y tuve que viajar. Imagínate, hice como 18 o 19 horas de avión
Entonces, los pensamientos son 18 horas que disparan como en un ring, se pelean Así adentro, todo tipo de pensamientos. Y yo decía, Señor, creo en tu gobierno y creo en tu soberanía sobre esta situación. Entonces uno tiene una oración con Dios. El tema también es de la fe. Si tenemos mucho hábito de incredulidad y si no conocemos a Dios, vamos a desconfiar de que Él no lo va a hacer y no vamos a querer. Entonces, cuanto más conocemos al Señor, también somos probados cuánto confiamos en medio de la tormenta. Entonces, recuerdo que llegué y Él ya no estaba, ya había partido. Y uno puede reaccionar eléctricamente haciendo un escándalo o en el equilibrio con el que Dios quiere visitarte en ese momento cuando te dan la noticia. O sea, opté por darle el lugar a Dios, nunca había vivido eso, y le digo, Señor, ¿cómo tengo que vivir eso? Le hice una pregunta. En un estado emocional, sin dependencia, sin gobierno en el espíritu, rompemos paredes, gritamos, maldecimos, se hace toda una catarsis física, emocional y de palabras muy peligrosa. Entonces, por eso pienso que no podemos improvisar. Por supuesto que, por ejemplo, hay cosas que surgen en el momento como accidentes, situaciones, noticias malas, drásticas, pero tenemos que venir en el ejercicio y también en declarar y confiar en Dios, ir conociéndolo para confiar cada vez más como una certeza de que Él gobierna aún la mala noticia, que Él está en ese momento, no así afuera, sino adentro mío. Así he vivido. No te hablo de un estado de perfección, sino de un ejercicio donde he podido confiar en cada prueba más, y Él nunca ha fallado. Entonces, para la próxima me entrego más porque nunca falló. Wow, qué fuerte. Martita, ¿quieres decir algo? Jimé, yo creo de que no hay paz sin un proceso de rendición. A veces el conflicto se agrava y se alarga porque yo no me rindo. Cuando yo acepto la soberanía de Dios, porque al final Él es dueño, eso es lo que no entendemos en la vida diaria, ¿no? Somos barro, estamos en sus manos. El barro le puede decir al alfarero ¿por qué lo tiene que hacer pasar? No, el alfarero decide. Entonces, cuando entiendo esa verdad y me rindo, entonces activo la paz. Y es lo que habla Claudia, ¿no? Se rindió y obtuvo paz. Y la verdad que cuando hablamos de ese momento interno, solamente una conversación entre Dios y nosotras, donde rendimos lo que sentimos, y eso no es que Dios no quiera que lloremos, que gritemos, que nos expresemos porque estamos pasando por un momento difícil, pero ese ejercicio del que nos habla Claudia es consciente, es de decidir creer, lo que hace rato también nos decía Marta, ¿no? Creer en las verdades, ¿no? Es como un cimiento, es como va a venir la tormenta, pero ¿cómo están los cimientos, no? Creo que de eso han hablado ambas, ¿no, Claudia? ¿Qué más podrías quizá aportar a eso? Que en las situaciones más fuertes o más violentas o más dramáticas o más dolorosas, siempre prueban nuestros cimientos, nuestras raíces. Por eso durante la vida nos preocupamos por el cimiento, que cada vez esté más sólido. Entonces enfrentamos, pero no caemos. Wow. Eso va a ser el fundamento. No podés en el día del dolor estar ese día construyendo el fundamento. Claro. Porque te tomó de sorpresa la noticia. Entonces, en el día bueno no hay que abandonarse. En el día bueno, en el día que no pasó nada, en los tiempos lindos, hay que seguir revisando fundamento. Porque podemos decir, me siento súper bien y no estoy revisando fundamento. Y después no estoy preparada para el próximo paso o para la sorpresa difícil. Y por eso pienso que muchas veces confundimos paz con ausencia de circunstancias. Y bueno, para ir un poco ya cerrando esta conversación realmente muy valiosa y
muy de mucha bendición para las que nos están escuchando y para nosotras que estamos participando. Quisiera que Martita y Claudia vayan cerrando con alguna idea o algún consejo, algo además de lo que acaba de decir Claudia, ¿no? Que seamos proactivas en trabajar en el día a día, no esperar que nos agarre esto de la crisis sin habernos preparado. Es más, la palabra dice que todas las pruebas que pasamos, Dios nos ha dado ya una salida y podemos resistirlas, ¿no? Y podemos soportarlas porque Él ya ha preparado el camino para ello, es una promesa. Pero hay veces realmente, hasta que no estamos en la crisis, como decía Claudia, no nos damos cuenta de los recursos que Dios había puesto a nuestra disposición, ¿no? ¿Qué dice Martita para ir cerrando? Yo creo que lo que primero tenemos que entender es que los conflictos y las tormentas siempre van a venir a nuestras vidas. Esa también es una verdad. Y Claudia dijo algo que a mí me impacta, digamos, ¿no? La paz no es la ausencia de conflicto, porque a veces esa es nuestra idea de paz. La paz es que en medio del conflicto y de cualquier temporal que uno pueda tener o tsunami, usted puede encontrar la paz. Porque la paz ya se la dio, ya es un recurso que usted tiene. Usted decida ser intencional y activar esa paz. Excelente, gracias Martita. Claudita. Sí, recordé la época que tuve neurosis, cuando la mente enferma o pasa tiempos de mucha debilidad, hay mucha acusación, estamos muy desmoronadas en el área de los pensamientos. Recuerdo que Dios me enseñó, me hizo ver 2 o 3 palabras en la Escritura. Una de ellas fue poderosa. Yo me hacía carteles. Cuando uno tiene debilidad de voluntad, se tiene que ayudar con algo visible. Me hacía el pasaje, decía, justificados pues con Dios, tenemos paz con Él. Entonces, también la falta de, el no tener pecados resueltos y perdonados, nos hace estar en un estado continuo sin paz. Marta mencionó eso. El arrepentimiento, la humillación, la limpieza, la higiene, eliminan los cortocircuitos por los cuales podemos reaccionar mal o desencajarnos en un día de prueba. La otra palabra era el perfecto amor, échate fuera el temor. La falta de paz es cuando hay mucho miedo también. Entonces, también la palabra dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y una versión dice de autocontrol. No te puedo explicar lo que me bendijo, pues yo sé lo que es dominio propio, pero me lo dijo en mi como al lenguaje de hoy, autocontrol. Entonces, la paz, podemos vivir en paz también en el ejercicio del autocontrol. Y para el momento difícil usaremos el recurso aún más profundo de esa paz que Jesús da. Tenemos que ser pacificadores, quiere decir que nosotros somos embajadores de paz, o sea, es identidad, escúchame, no es una medicina para el día que me duele algo, es un estado, una posición y representamos nada menos que un mensaje de paz. Somos el mensaje de la paz, ¿viste? Predicar la paz, no, somos el mensaje si vivimos en paz también. Qué hermoso. Quiero seguir escuchándolas. Realmente han sembrado semillas poderosas, principios poderosos. Esto del autocontrol solamente no es como que pensamiento positivo o repetitivo, voy a tener paz. No, es un fundamento realmente basado en la palabra de Dios, ¿no? La paz personificada. Él es la paz. Entonces creo que esto que dices de tener algo externo que nos recuerde es un buen consejo práctico para quienes están pasando por momentos de luchas mentales, tener la palabra enfrente. Yo recuerdo visitar la casa de Martita y ver por todo lado versículos en su ropero, en su heladera, en las puertas de sus muebles de cocina. Yo decía, ¿qué pasa aquí, no? Así que yo también he imitado ese consejo, ese ejemplo de Marta, porque realmente no podemos, si estamos construyendo esos fundamentos, no podemos creer que lo sabemos todo y que
que somos súper mujeres, que vamos a esforzarnos y vamos a salir de ahí, sino que realmente tener esa humildad de decir necesito esto, necesito volver a kinder, necesito volver a nidito, donde tengo que pintar, donde tengo que recordarme. Realmente es algo muy poderoso, aunque parece tan sencillo, pero es muy poderoso a la vez. Gracias Martita, gracias Claudia. Qué hermosa conversación, qué útil para cada una de nosotras, mujeres que queremos liderarnos primero a nosotras en nuestros pensamientos. El autocontrol o el dominio propio, como lo mencionaba Claudia, es posible cuando nos fundamentamos en la persona de Cristo. Gracias por ser parte de Conversaciones Ellas Líderes. Hasta una próxima oportunidad, Claudia y Marta. Esperamos tenerlas de nuevo. Gusto.